La reforma al sistema de salud en Colombia. Uno de los temores que teníamos cuando el hoy presidente Petro estaba en campaña se está materializando. Quiero traer este tema al canal y debatirlo con un invitado muy especial que ya les voy a decir de quién se trata. Agradezco a todos nuestros seguidores y comunidades Holding Lover que siempre están apoyando al canal. Hoy nos acompaña Adrián Fernando Hernández, administrador de empresas de la Unicatólica, estudiante de Derecho en la Universidad Libre y director del grupo consultor ASDOC. Su objetivo con su empresa ASDOC es divulgar y democratizar las ventajas y beneficios del sistema de seguridad social. Es funcionario de varias EPS y un estudioso profundo del sistema de seguridad social en Colombia. Ha sido conferencista en varias oportunidades con el portal Actualízase. Adrián, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Harold, muy bien, muchas gracias. Agradecerte la oportunidad que me das de dirigirme a toda tu comunidad. La idea es que podamos hoy, desde el punto de vista personal, emitir unos conceptos y dejar claro, más que la reforma, que todavía es una incertidumbre, cómo funciona el sistema de salud y cómo nos afecta cualquier tipo de circunstancia que se tenga para sus cambios. Perfecto, Adrián. Obviamente yo sé que tú eres el experto en estos temas. Yo voy a hacer un pequeño contexto desde mi punto de vista financiero y desde el punto de vista de las EPS, cómo funciona el sistema de salud actualmente. Entonces, todas las personas que laboramos en una empresa estamos afiliados a un plan obligatorio de salud, a un plan POS. Escogemos la EPS que queramos o la menos peor. De nuestro salario nos descuentan un porcentaje de esos aportes. Normalmente es el 4% de nuestro salario. Y la empresa aporta las 2/3 partes. Eso era más o menos hasta el año 2012, cuando salió una reforma tributaria, y el gobierno les dijo a las personas que generan empleos, vamos a darles un beneficio. Y a esos empleados que usted tenga en su empresa que ganan entre 1 y 10 salarios mínimos, solamente va a pagar el 4% del empleado y la parte suya, empleador, la va a cubrir yo del presupuesto de la nación, o sea, de los impuestos. Si tú eres un trabajador independiente, debes aportar al sistema de salud, pero como ya eres tu propia empresa, tienes que aportar el 100%. Lo bueno es que lo haces sobre una base del 40% de todos tus ingresos. A eso se le llama régimen contributivo. Pero también existe el régimen subsidiado. ¿Y cuál es ese régimen? Es que la población más pobre y vulnerable, que no tiene capacidad de pago, pero igual hay que atenderla y tiene que tener acceso al sistema de salud, pues se le tiene que brindar ese servicio. Entonces ahí entran los programas como el SISBEN, que son financiados con los recursos de la nación, o sea, con los impuestos. Entonces, ahora vienen las EPS, que son entidades promotoras de salud, son unas intermediarias, administran parte de ese recurso que se recauda y cuando tú te enfermas, lo que hacen es que te atienden, te asignan medicamentos, te programan los procedimientos, ¿a través de qué? De las IPS, que son las instituciones prestadoras de salud. Ahí nos encontramos lo que son las clínicas, los hospitales, laboratorios, entre otros. ¿Cuál es el negocio acá? Entonces, que entre menos nos enfermemos y nos mantengamos más saludables, pues se administran mejor los recursos. Y quien no se enferma, financia al que se enferma. Entonces, de ahí nacen los programas de promoción y prevención. Pero como las cosas no son perfectas, entonces a veces ciertos pacientes se enferman mucho o tienen enfermedades que son muy costosas, como cáncer, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, bueno, en fin. Pues con muchos de estos procedimientos pues los cubre el POS, hay otros que no, o hay otros medicamentos que no los cubren. Entonces viene la pelea entre el paciente y la EPS, coloca la tutela al paciente, se gana la tutela, la EPS tiene que hacerle este procedimiento y después de sus mayores costos va y se lo cobra a papá gobierno. ¿A través de qué? De esas entidades que era anteriormente era el FOSIGA, ahora es el ADRES. Entonces, todo este manejo de recursos que hace la EPS, pues le genera unas carteras por cobrar al gobierno por procedimientos no POS. El gobierno hace un análisis y acepta pagar algunas cosas, otras no las paga. Ahí es cuando se generan los problemas de liquidez en las EPS. Se empieza a deber a sus prestadores médicos, o sea, a las IPS. Son intervenidas por la Supersalud y cuando la situación es inmanejable, pues entran en liquidación. ¿Cuál es el caso más reciente que tenemos? El tema de Comeva EPS, que hace más o menos un año entró en liquidación. Entonces aquí viene el primer punto importante que viene con esta reforma y es el temor que tienen muchos detractores pues de este gobierno es que las CPS se van a acabar.
o sea, que ya no van a existir. Entonces te pregunto, Adrián, si tú consideras que eso es cierto o estás de acuerdo con lo que dice los ponentes de esta propuesta, es que no es que se vayan a acabar, simplemente les vamos a dar otro rol y le vamos a quitar el manejo de los recursos. ¿Cómo lo ves tú? Harold, bien, sí, gracias. Primero que todo, felicitarte. Tu radiografía del sistema de salud del país es exacta, es perfecta, es muy clara. Y bueno, con respecto a tu pregunta, la realidad es que alguien va a tener que administrar, ¿sí? El recurso financiero y la información. ¿Qué hace una EPS? Básicamente una EPS es un asegurador, ¿sí? Regularmente cuando los usuarios llegan, donde nosotros, donde los que nos dedicamos al tema del aseguramiento y de mirar todo cómo funciona el sistema de seguridad social en Colombia, el sistema de seguridad social está montado sobre esquema de aseguramiento, un modelo muy parecido al que tiene la póliza de un vehículo o la póliza de una vivienda o la póliza de una empresa. De hecho, si podemos ver, gran parte de las EPS está manejada por entidades que en otro de sus holding de negocios tienen aseguradoras claras, como puede ser Sura, La Equidad, Positiva. Uno de sus unidades de negocio es el modelo de aseguramiento particular. Entonces, al diseñarse sobre una póliza de aseguramiento, es claro que el asegurador entra a intentar delimitar esa responsabilidad. Cuando nosotros compramos la póliza de un vehículo, yo hace poco estuve leyendo la póliza del vehículo de mi hermana y ¿Sí? veía que era más lo que decía que no cubría que lo que decía que cubría. Más o menos es lo que intenta el sistema de seguridad social a través de los privados, es limitar ese servicio precisamente por lo que tú dices, para que allí queden unos excedentes que se puedan reutilizar. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que alguien va a tener que administrar dos elementos básicos en el sistema. Una EPS tiene básicamente dos cosas de nosotros. Un recurso financiero que lo traslada el gobierno, ¿sí? Recaudado a través de lo que tú dices, las contribuciones que hacemos los ciudadanos y los aportes que hacen algunos empleadores sumado a unos impuestos que son del 2% sobre el tabaco y el licor a nivel nacional y sobre las importaciones, ¿sí? Se los trasladan a un gran banco que se llama el ADRE y ese ADRE lo que hace es trasladar unas compensaciones, ¿sí? Por tener el usuario allí vinculado en esa lista, en ese cuadro de Excel le llamamos nosotros, allí cargado, el Estado le hace un reembolso de una cantidad. Ese es el insumo número uno que tiene una EPS, el recurso financiero, ¿sí? ¿Cuál es el insumo número dos que tiene la EPS para funcionar y prestar los servicios de salud? El insumo número dos que tiene una EPS para la prestación de nuestros servicios de salud es nuestra información clínica, médico-clínica, ¿sí? Mi Sí. EPS sabe claramente cuáles son mis patologías y mis necesidades y mis requerimientos frente al sistema de salud. ¿Sí? Entonces sabe qué requiero, en dónde están mis falencias, cuáles son mis necesidades. Alguien, Harold, y oyentes de la comunidad, quienes nos siguen, que nos escuchan, nos ven, alguien tiene que administrar esa información. Lo que hemos podido evidenciar es que la intención inicial de este gobierno es entregar la administración de esta información inicialmente a las secretarías de salud, ¿sí? Sería pues algo complejo, lo podemos tratar más adelante en la charla. Y lo segundo es que en algún momento la intención también de la propuesta del gobierno, hablemos de la propuesta del gobierno, que es lo que sabemos. Claramente todo tipo de propuesta es como la torta, lo dicen los periodistas, la torta que se hace en casa. Uno sabe que entra al horno, pero no sabe cómo va a salir. Entonces sabemos que hay una propuesta de reforma, sabemos que eso va a llegar al Congreso de la República, no sabemos de allá que vaya a salir. ¿Sí? Entonces, otra de las ideas que tiene el gobierno es saltarse las EPS y dejarlas única y exclusivamente administrando la información de lo que es nuestra historia médico-clínica, ¿sí? Y hacer pagos directos a las EPS y las IPS, evitando las circunstancias que tú comentabas sobre los recobros y sobre la falta de flujo de caja y de liquidez de estas entidades. Eso es básicamente lo que podríamos decir inicialmente sobre la inquietud que me trasladas.
Claro que sí, Adrián, y este es un tema pues que se trabajó ampliamente cuando él era candidato y cuando hacía sus propuestas, y lo que me comentaban ciertas personas cuando hablábamos del tema era, lo que pasa es que él dice, yo quiero eliminar las CPS, porque es que las CPS simplemente son un intermediario entre la persona que necesita los servicios de salud, el gobierno y las IPS, entonces simplemente me están cobrando una comisión por eso, que tranquilamente la persona que necesita el servicio de salud vaya directamente a la IPS que lo atienda y yo como gobierno le pago a la IPS y me ahorro un dinero allí y voy a administrar mucho mejor que las EPS. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Adrián, de que el gobierno puede administrar mejor que lo que están haciendo las EPS? Claro, yo quiero ser aquí muy claro, ¿sí? Y aquí tengo que destapar algunas cartas en lo personal. Yo tengo mucha afinidad con algunas de las propuestas de este modelo de gobierno. De hecho, estuve ahí como muy cercano a ese proceso, estuve cercano, fui algo partícipe, ¿sí? Pero inclusive yo estuve en foros en Twitter discutiendo con la gente de la silla vacía a través de los space Ujú. y fui invitado donde yo contradecía todas las políticas que el anterior candidato y todo su equipo colocaban para el modelo de salud nuevo. Yo que trabajo mucho la parte de las metáforas para cuando hablo con los usuarios y me parece como útil que lo hagamos así aquí. Sí, Yo quiero decirte algo, Harold. Vamos a hacer de cuenta que el sistema de salud es un concierto al que quiere entrar la gente, ¿cierto? Y todos los ciudadanos podríamos entrar, ¿sí? Eso está bien. Y el gobierno nos dio boletas a todos. sí. ¿Sería viable que en ese concierto usted llegara y nadie en ninguna parte le colocara ningún tipo de filtro? Nadie lo orientara, nadie le dijera a usted le toca por aquí, por allá. Ujú. Eso, yo invito a los ciudadanos a que piensen en eso. ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan fácil sería el manejo de eso? ¿Quién controlaría eso? ¿Sí? Vamos a aterrizarlo más en el sistema de salud. Yo estoy cargado a la EPS Sanitas, tengo un modelo de aseguramiento privado que es una medicina prepagada. ¿Sí? Sí. Si desaparece el modelo de las EPS, ¿a mí quién me dice dónde me van a atender? ¿Para dónde cojo el departamental o Invanac? ¿Llego a Valle de Lili o me remiten a la clínica oftalmológica? O directamente me voy para San Juan de Dios. ¿Sí? Yo creo que ese filtro que colocan las EPS, ¿sí? Es necesario. También considero que las EPS han abusado de ese proceso, pero el abuso en el proceso lo genera el mismo modelo. Estamos en una sociedad neoliberal y le dicen a un particular, venga, monte un negocio sobre un derecho fundamental, tal vez uno de los derechos más necesarios para el ciudadano después del derecho a la vida, y es el derecho a la salud. ¿Sí? Cuando nuestra salud flaquea, vemos en riesgo nuestra vida, ¿cierto? Eso es equivalente a decirle a un particular, venga, invierta, coloque su logística, su conocimiento y su esfuerzo y no saque rentabilidad. Y niéguese al libre mercado. ¿Sí? Todos los que tenemos una empresa, un emprendimiento grande o pequeña, siempre estamos pensando en la retribución y parte de esa retribución es financiera. Yo le digo a los usuarios, le digo yo en el fondo ni siquiera culpo a una EPS. Si yo tuviera una EPS también tendería a ahorrar, porque es que también yo quiero una utilidad. O sea, ¿cómo le entregan un negocio, un derecho fundamental a un particular para que lo ejerza sin pensar en el libre mercado, o sea, en el beneficio particular? No solamente piensa en el beneficio común, no. Si yo fuese un grupo económico que no quiero mencionar, que sé que le invirtió 1 billón de pesos a su EPS, yo pues también tendría que sacar una utilidad y no puedo llegar a mi junta directiva a decirle, no, pues ahí vamos, hemos atendido mucha gente y no ganamos mucho, pero somos felices. Eso puede Claro, no pasar sin mí. las EPS no son fundaciones, son entidades con Correcto, ánimo de lucro. es el modelo, sí. Y si tú y yo tuviéramos una EPS, Harold, pues también tú que eres más financiero te sentaría y me dirías que hay que ahorrar, esto nos cuesta mucho, esta IPS, estos costos financieros vamos a ajustar, eso se llama costo médico. El costo médico en una EPS se calcula no por cuánto le pago al médico para que te atienda la enfermera o el diclofenaco que te coloca,
El costo médico está calculado desde cuánto cuesta el portero que tiene que abrir el punto de atención, cuánto nos cuesta tener un portero, cuánto cuesta tener los baños limpios, la señora que hace el aseo en 3 turnos. Todo eso es el costo médico y las EPS viven trabajando en pos de eso, en encontrar la diferencia en el costo médico para encontrar una utilidad, ¿sí? La norma dice que los recursos de la salud deben de quedarse en la salud, pero también quién invierte para quedarse sin utilidad. Yo la verdad no pertenezco, me precio de decir que el equipo que yo dirijo no tiene compromiso y nunca lo hemos querido adquirir con ninguna entidad. Sí, eso nos limitaría y nos haría perder la capacidad de maniobra en el sistema. Sí, porque en muchas ocasiones tenemos que ir directamente contra esas entidades. Sí, y eso nos permite decir todo libremente, pero también tenemos que decirlo hacia el otro lado. O sea, ¿quién va a ser el guarda que va a regular la entrada al concierto? ¿Quién? ¿Vamos a entrar todos? ¿De qué manera? ¿A toda la zona? ¿De qué forma? Sí, alguien va a tener que regular. Yo no sé quién vaya a ser el regulador. Lo que he encontrado y lo que he leído en estos momentos, a mí en lo particular de este gobierno del que soy afín, no me convence. Entregarle el control del servicio de salud directamente a una IPS sería muy difícil. Hemos visto muchos casos, acaban de haber unas capturas de unos directores de unas clínicas por unos fraudes al sistema SOAT, fraudes directamente a ADRES, donde personas que no han tenido eventos catastróficos ni eventos derivados de accidentes de tránsito aparecen recibiendo atenciones y haciendo recobros al sistema. Pensemos cómo sería esto si los ciudadanos pudiéramos ir directamente a las clínicas. ¿Cómo sería esto? ¿Quién regularía qué hay que pagar y qué no hay que pagar? Sí, sería muy fácil para una clínica X decir, me debe 160 millones de pesos de un trasplante de hígado de este paciente. ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién le dijo que fuera allá? ¿Y en qué momento? Ahora, ¿qué tan eficiente puede ser el gobierno en el traslado de esos recursos? ¿Será más eficiente que la GPS? Yo, la verdad, discúlpame, Harold, ya termino con esto. Tengo un pariente cercano que trabaja con el Estado y en el área financiera, en la Secretaría de Hacienda, y cuando charlo con esa persona, me dice, yo le decía al otro día, le digo, oye, ¿por qué en tu dependencia no hay un aire acondicionado? ¿Cuál es la dificultad para comprar un aire si el Estado tiene todo el poder para contratar? Me dice, hay que hacer un requerimiento, el requerimiento sube no sé dónde, ese lo autorizan, luego el financiero dice sí, sí, luego hay que salir a buscar, hay que hacer una oferta pública para el aire y hay que buscar el proveedor y el proveedor tiene que mandar una cotización y tiene que haber, mejor dicho, se acaba el periodo del alcalde actual y no han solucionado el tema del aire de esa área de la dependencia de Hacienda. Entonces, así mismo pienso yo que funciona todo. Yo le digo, oye, pero en la oficina todo es tan sencillo. Si el aire se daña, pues llamamos a los chicos de los aires y ellos lo reparan y pasa que tú eres el sector privado. Tienes eficiencia y eficacia. No basta con que yo vaya y le diga a la directora de Hacienda, el aire está dañado. Tenemos calor, esto es un clima malsano, nos vamos a enfermar. Eso no basta. Entonces, también hay que mirarlo desde ese punto de vista. Claro. Sí, Adrián, el tema es bastante complejo y es porque ampliamente sabido, pues, por todos los que nos están viendo hoy en este video que estamos haciendo, de que el tema del gobierno y las entidades públicas, pues, a veces no tienen el suficiente personal para atender todas las necesidades de la población y no son muy eficientes en el manejo de los recursos. Adicionalmente, con todos los temas de corrupción, o sea, Colombia es un país que tiene altos índices de corrupción. Entonces, imagínate administrando esos billones de pesos que son los que se aportan de manera mensual al sistema de salud. Entonces, 8 billones más o menos, claro, te robo ahí un ¿cuánto? segundito, 8 billones de pesos se mueven al mes en el 8 sistema de salud. billones al mes, imagínate. Entonces, una cantidad de dinero muy importante. Entonces, imagínate lo que uno se puede imaginar de todos los temas de corrupción que se pueden dar frente a eso. Lo que se Entonces, deriva de eso. exacto, te hago esta pregunta, Adrián, porque digamos que dentro de todo lo que uno habla, dice, no, es que no hay que acabar las EPS, hay que construir sobre lo construido. Entonces, dentro de lo que tú conoces, Adrián, ¿cuál sería una de las alternativas que se le podría dar a esta reforma que se viene sin conocer cómo está el articulado, porque esto está muy hermético y todavía no lo han soltado, para
trabajar sobre lo construido y para mejorar lo que ya se tiene. ¿Cómo lo ves tú? Harold, gracias. Mira, estoy de acuerdo contigo. Esa tesis que acabas de plantear, inclusive yo la he leído en estudios de administración y tengo por ahí un libro de Barack Obama donde tuve la posibilidad de comprender por qué las sociedades económicamente fuertes, ¿sí? Porque esas sociedades que están en la élite del mundo siguen siendo en la élite. En la particularidad, ellos tienen diferencias en cuanto a sus modelos de cómo conciben la administración de su nación. ¿Sí? Hablo particularmente de los Estados Unidos, pero tienen una característica, siempre están avanzando, ellos siempre están avanzando. ¿Sí? Si nosotros vemos el comportamiento del colombiano siempre es retrógrada, nos comportamos de manera retrógrada y no avanzamos. Yo me quedo sorprendido, uno va a Quito, en Quito hay metro, en Argentina hay metro, ¿sí? Uno va a Caracas y hay metro, uno va a México y el metro es genial, yo soy de México y el metro es una cosa tremenda, una cosa bonita. Yo digo, ¿qué le falta a Bogotá para ver un metro? Te voy a contar una infidencia. Hace por ahí unos 10 años yo me presenté, no, por ahí unos 20 años me presenté a una entrevista de trabajo. Y una de las preguntas que me hacían era que qué pensaba yo de cómo iba a funcionar el sistema de transporte masivo, si creía que era la solución para el tema de movilidad en Cali. Esto se aparta un poquito del tema, pero voy a meterlo en contexto. Dale. La respuesta que leí yo a esa persona que venía a Bogotá le decía, realmente yo creo que es totalmente innecesario e insuficiente. Yo creo que Cali necesita un metro. Necesita un metro de alguna forma. O sea, no importa lo que hagamos en sistema de transporte masivo mío, eso se va a quedar insuficiente en algún momento muy rápidamente. ¿Sí? Yo casi creo que esa respuesta me quitó el empleo esa vez, afortunadamente. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque yo creo que la persona esperaba que tal vez yo le dijese algo más acorde a eso. Todo esto te lo digo para darte a entender que estamos enfrascados siempre en una pelea. La discusión en estos momentos es si el metro es elevado o es subterráneo. La discusión no es, oiga, los ciudadanos de Bogotá pierden 3 y 4 horas de su vida todos los días montados en un vehículo que no los lleva a ningún lado. ¿Sí? Las madres dejan de estar en sus casas durmiendo, descansando, acompañando a sus hijos. Los padres no llegan, los estudiantes no pueden llegar a estudiar en la noche, a descansar, a reposar. Y ese es un claro ejemplo de cómo funciona el país. Lo más fácil es llegar y decir de un plumazo, eso no sirve, derríbelo, túmbelo, acabe con las GPS. Tu planteamiento es exacto, construir sobre lo construido, ¿sí? Edifiquemos sobre eso. Claramente las GPS tienen unos problemas, ¿sí? Y los problemas no tienen que ver solamente con corrupción interna de ellos, tienen que ver con modelo de servicio, con la legislación. Ejemplo, cualquier ciudadano en Colombia ha percibido que vincularse como ciudadano independiente al sistema de seguridad social es una verdadera odisea, es un galimatías para un ciudadano. Ir a las entidades. Yo estoy acompañando a unos arquitectos que van a presentar unos trabajos en la Universidad del Valle y uno de ellos era beneficiario del régimen de militar de su esposa. Han pasado 8 días y no hemos podido terminar de hacerle la vinculación. La EPS lo devuelve, lo niega, le falta este documento. Y nosotros somos expertos en esto. En una cosa me dice, yo voy a terminar perdiendo el contrato porque no voy a poder adjuntar la documentación. Yo inclusive he enviado la legislación y le he dicho, técnicamente, arquitecto, usted no tiene que estar en el régimen contributivo. Usted puede hacer aportes a MINUNO, que es el Ministerio de Defensa, y es como si estuviera cotizante y tiene cobertura ya. De resto va a tener cobertura en riesgos laborales y en pensión a través del sistema personal y de riesgo normal. La persona que haya ya se niega a entender la parte técnica y lo tiene ahí pues en un galimatías, en una situación pues que no ha podido solucionar. Esa es la circunstancia a la que se enfrenta el ciudadano. ¿Por qué? Porque el sistema de salud fue diseñado para las empresas. El sistema de salud de Colombia y de seguridad social no está diseñado para el ciudadano de a pie. ¿Sí? Entonces, si usted es ciudadano común y corriente y lo que tiene es una pequeña ferretería en su barrio, tiene que llevar 7 documentos para que la EPS le diga si tiene derecho a pagar para recibir un derecho fundamental, que es servicios de salud. Servicios de salud, ¿sí? Entonces, esos son modelos
Eso es un ejemplo de cómo el modelo está obsoleto, ¿sí? Y cómo Sí. algunos, nuestros legisladores, los entes de control y a quienes les toca, se niegan a hacerle unos ajustes reales y verdaderos, nada cosméticos. Yo le digo a la gente, tú ahorita lo mencionabas, antes se llamaba POSIGA, ahora se llama ADRE, yo digo a la gente, mire, ¿saben qué es eso? Quitan un letrero y montan otro con otro nombre. Ahí no hay Exacto. diferencia. Eso sigue funcionando de la misma manera. Son los mismos 130 funcionarios, están en la misma parte. Y si usted va el día que se acaba una, está bajando el letrero y está montando. Está Sí. montando la lona con el otro nombre. Entonces, claro que hay que hacer unos ajustes. Por ejemplo, un ajuste que hay que hacer en estos momentos es darle dinamismo a ese tema de la libre competencia. ¿Cómo es eso que la EPS tiene que salir casi a rogarle a las entidades que hagan acuerdos con ellos? O sea, que hagan negociaciones, ¿sí? Casi que el gobierno debiera de regular eso y decir, hasta aquí tiene que negociar todas las clínicas privadas y públicas y hagan su mejor esfuerzo para que entren en el libre mercado, el que mejor oferta tenga en servicio y en costo, ¿sí? O sea, el único que tiene Claro. que salir a competir es la EPS, salir a pagar al precio que diga, no, ustedes también hagan una oferta, ¿sí? Coloquemos un ejemplo, la clínica Chayo, el Instituto Cancerológico, por dar ejemplo, ¿cierto? Que salgan a dar su mejor oferta para que estas entidades puedan contratar. Esta es una falla que hay en el sistema. Claro. Ah, ok, te Es entiendo, otra Ari. falla. Le impiden, por ejemplo, a la EPS invertir en clínicas privadas o en el sistema mismo de sus utilidades. Eso podría ser viable, ¿sí? Sin necesidad de impedir sin necesidad de que se convierta en integración vertical, en donde la EPS es dueña de su propia clínica y aquí da la autorización y lo manda a que lo atienda su propio médico, lo cual genera un sesgo a la hora de la atención. Eso es integración vertical y eso está mal. Pero sí, pero no está mal que la EPS salga de la atención primaria, que pueda salir a competir y coloque su propia clínica y la ponga al servicio de las otras entidades. ¿Sí? Tenemos el caso del Grupo Saluco que dejó, creo que 8 clínicas, creo que todas están abandonadas. ¿Sí? El Estado las tomó y ¿qué hizo con ellas? Yo, aquí en Cali, vemos en la tercera norte al menos atendían a alguien antes. Ahora eso está abandonado y cayéndose en un edificio que nos costó 400.000 millones de pesos a los ciudadanos, porque todos hicimos aportes para que eso funcionara. ¿Por qué no las habilitamos? O sea, ¿dónde está? Muéstrame la eficiencia de la Secretaría de Salud municipal o departamental, el ente del gobierno que tomó el control. Entonces también eso tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? También hay que... yo tengo una teoría, Harold, y es que los entes de control de todo en este país son más pequeños que los regulados, ¿sí? Entonces Ok. la superintendencia de industria y comercio es más pequeñita que los gremios, que el gremio azucarero, que el gremio de los combustibles, bueno, que todos los gremios, ¿sí? Lo mismo le pasa a la superintendencia de salud. Es más pequeña que las mismas EPS. Entonces, cuando llega ahí como a supervisar, es como, bueno, ¿y usted qué? ¿Sí? Yo no sé si darle más dientes, yo no sé si darle más poder, si más funcionarios, ¿cierto? Claro. Pero sí de pronto darle acceso más al, a estas entidades a tener más control preventivo, hombre, preventivo. Es que las cosas se caen de su propio peso. Sí. Aquí trabajó conmigo una exfuncionaria de Comeva y me comentaba que ella estuvo en los 2 años que estuvo la superintendencia antes del cierre de Comeva y me decía Adrián, la realidad es que no solamente es, es que la EPS no funciona bien, esta gente es difícil, es terrible, eso se te paran atrás y que muestres cómo funciona y ellos no comprenden tampoco cómo funciona el tema. Y me dijo, y uno intenta y es todo el día allí. O sea, también hay unas mecánicas que hacen difícil esas transiciones. Entonces, bueno, no sé. Una de las sugerencias que yo haría inicialmente es forzar también al sistema de salud. Forzar al sistema de salud no es decirle a la red pública, usted tiene que prestar servicios que de hecho lo hace a las EPS, haga negociaciones. Hay un sistema privado, traigamos esos privados, como lo hizo el anterior ministro, el doctor Gaviria,
no recuerdo, él es ministro de Educación, Alejandro Gaviria, perdón, que fue ministro de Salud, y forzó y llevó a unas negociaciones importantes con los laboratorios para los medicamentos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los sistemas de salud, con las IPS? ¿Sí? Claro. Porque las IPS no se agremian y hacen una representación fuerte. También, cada una negocia por su lado, ¿no? Hagan una negociación fuerte, diría yo. Claro. Ah, listo, Adrián. Entonces, entiendo todo lo que mencionas y la conclusión que uno saca ahí es que igual es bastante complejo hacer un cambio tan drástico en este momento, de decir, hey, acabamos con las CPS y venga, nosotros como gobierno vamos a administrar todos los recursos y lo que mencionaba antes, hay que trabajar sobre lo construido y mirar dónde están habiendo esas fallas en este sistema de salud y entrar a mejorarlas. Igual no conocemos todavía el articulado, el proyecto ya formalmente, tampoco sabemos cómo lo va a recibir pues el Congreso y es el encargado de hacer las aprobaciones. Ya veremos en los próximos días cómo avanza ese tema y lo seguiremos pues como analizando. De pronto hacemos otra sesión, Adrián, para que lo hagamos. Antes de despedirnos, Adrián, yo siempre he tenido esta pregunta, esta inquietud. Yo sé que muchos de los que están viendo este video también lo hacen y es, ¿por qué si yo tengo el recurso para pagar un plan de medicina prepagada, además de ese plan de medicina prepagada, pues yo debo seguir cotizando un plan obligatorio de salud? Y si en últimas pues si yo siempre pido que me atiendan por la prepagada, pues no debería yo solamente tener un solo plan, que es el de la prepagada, y no pagar el de salud. O sea, ¿por qué debo siempre estar Sí, pagando los dos? esa consulta es válida, Harold, y te lo voy a explicar. El sistema de salud, los aseguradores se, digamos así, se cimentan sobre el sistema POS. ¿Sí? POS y plan de beneficio, plan obligatorio. Te voy a explicar. Una medicina prepagada, lo que te mejora son tres áreas del modelo de servicio. La primera es la prontitud en el servicio. ¿Sí? Yo te lo voy a comentar. En mi EPS yo tengo un hijo que ya hoy en día tiene 23 años, pero cuando tenía 14 años tenía una situación de salud a la cual yo acudí al sistema de salud regular, a mi EPS, y siempre recibí la misma respuesta. La respuesta era que no era escalado. O sea, siempre estaba en medicina general con calmantes, para decirlo de alguna forma. Y aun cuando yo sabía que lo que él requería era un servicio de especialista, consulté a 4 médicos generales por separado y les solicité, yo que trabajo en esto, les solicité que, que escalaran el caso de mi hijo. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron. Cuando contraté medicina prepagada, yo ni siquiera fui donde el médico general, fui directamente donde un otorrino especialista, ¿sí? Y me dijo, lo que su hijo tiene es esto, y la cirugía la hacemos de tal manera y tal manera, y si usted me dice, yo mando la solicitud y a mí me la aprueban y rápido. Eso se llama prontitud en el servicio. Ok, Entonces, el ciudadano tiene ese bendito problema, ese es uno. Dos, la mejora en la hotelería, las condiciones en que somos atendidos, fondo y forma. No es solo que me opera, sino dónde me opera y cómo me opera. ¿Sí? Cuando una persona es, pero yo tuve un caso de un familiar cercano que fue operado y fue colocado en una sala de recuperación con 14 personas más. Eso no es pecado ni es delito, y pues cuando toca, toca. Pero la recuperación era mucho más compleja, mucho más incómoda, mucho más difícil. Era como estar en una sala de medicina general, ¿sí? Ahí con todos los demás pacientes. Cuando usted es operado en medicina prepagada, la hotelería es muchísimo mejor. O sea, usted tiene una habitación para usted solo. ¿Sí? Yo tuve una familiar que fue operada no hace mucho por medicina prepagada y fue atendida en Imanaco. Cuando fue a visitarla, ella tenía una cama cómoda, es una menor de edad, tenía un juego de televisión y tenía una pantalla gigante para que lo viera, para que claro, estuviera allí. Y el papá tenía un sillón, un sofá cama para que pudiera quedarse allí con él. Uno no pide eso pues en el sistema de salud, pero sí pide un poco más de comodidad, ¿no? claro, Y tres es la cobertura. ¿Qué te da cobertura? ¿Cierto? ¿Qué tan rápido te da la cobertura? Y desde el punto de vista de las entidades que administran la medicina prepagada, lo que sucede es que gran parte de los costos financieros de la atención de la medicina prepagada lo descargan sobre el costo. Por ejemplo, si un ciudadano común y corriente tiene una circunstancia de salud catastrófica, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de algo como el SIDA o un cáncer,
los costos altos de esa atención se los trasladan al post. Y lo que hace la medicina prepagada es darle prontitud en la atención, mejorarle la hotelería y la proximidad del servicio. Eso es lo que hace básicamente el sistema de una medicina prepagada. Por eso siempre para tener medicina prepagada le exigen a las personas tener primero plan obligatorio de salud o EPS regular, PB. Eso es básicamente la claridad que se hace sobre eso. Una de las ventajas de este modelo es que no es la entidad la que le da a usted, como quien dice, el direccionamiento de la cobertura, es el usuario el que toma la decisión dónde lo atiende. Sí, yo podría decir que yo tengo 6 clínicas que me atienden a través de mi medicina prepagada, Sí. que me prestan el servicio. Yo decido a dónde voy cuando quiero tomarlo. Regularmente voy siempre a la misma. Sí, me he tenido afinidad con ella, pero me da lugar a eso. Cuando yo estoy en plan obligatorio de salud o PB, plan de beneficio, yo tengo asignada una IPS y de ahí no me puedo mover a menos que tenga una remisión. ¿Sí? Entonces ahí es donde están como las 3 grandes diferencias y por qué hay que tener las 2 variables. Nunca podemos tener una sin la otra. Ok, bueno, muchas gracias, Adrián, por haber compartido tu conocimiento y tus puntos de vista sobre este tema tan importante para todos los colombianos. Vamos a dejar por acá abajo el link con las páginas y redes sociales de ASDOC. Ellos son consultores en seguridad social y derecho laboral. Si quieres, Adrián, cuéntanos un poquito los servicios que ofrece y todo para que los seguidores puedan saber y contactarte en caso de lo que lo Ok, quieran. muchas gracias, Harold. El equipo que yo coordino, lo que hacemos básicamente es eso, decirle al ciudadano qué ventajas y qué beneficios tiene usted en el sistema de seguridad social de Colombia, cómo puede sacar utilidad de él. El sistema está bien diseñado, está mal interpretado y mal administrado, que es otra cosa. Pero para eso, pues hay el antídoto, que son los que sabemos y podemos encontrar allí. La posibilidad de que las personas lleguen a reclamar su derecho. La gente tiene derecho, ¿no? Lo que tiene que Perfecto. saber es cómo reclamar. ¿Sí? Entonces, Perfecto. básicamente, esa es la misión. Bueno, muchas gracias, Adrián, por haber compartido estos minutos con nosotros. Si les ha gustado el contenido, por favor, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, comenten. Bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao.